Así que bueno, estamos acá ya dispuestos a comenzar. Bueno, el martes pasado, ustedes son de martes, sí. El martes pasado ustedes vieron Mandel Fleming, ¿no? Creo yo, puede ser. Estoy equivocado. Sí, vimos eso. Mandel Fleming de comovilidad perfecta e imperfecta, en los dos casos, ¿no? Sí, la imperfecta la vimos un poco menos, pero casi todo completo. Está bien, perfecto. O sea, básicamente, o sea, todos los casos... vos me estás diciendo que no alcanzaron a ver a todos los casos bajo la imperfecta movilidad. Esto es con tipo de cambio fijo, tipo de cambio variable para política fiscal y política... O sea, sí, pero era como más complicado y tal vez como que no lo llegamos a ver con tanta profundidad. Sí. Bueno, está bien. Nada, quería saber nada más. Para la clase de hoy teníamos programado, así estaba previsto, que termináramos con la clase 23. ¿Recuerdan ustedes que lo vimos en la clase pasada? Sí, el TNT, ¿no? Exactamente. Para la clase de hoy, lo previsto es el modelo TNT, modelo de transables y no transables, así que ya mismo voy a empezar a compartir y a empezar a dar la clase. Compartiendo acá. Bien, ¿estoy compartiendo ya? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces estamos acá en la clase 23, modelo TNT, la primera parte, en donde obviamente vamos a trabajar sobre la primera parte de los objetivos de la clase, esto es comprender generalidades e implicancias del modelo TNT, ¿sí? Que se denomina obviamente TNT por bienes transables y no transables, ¿verdad? Estos son los bienes transables, en algún lugar dice transaccionables también, es muy poco, algún libro medio traducido mal, imagino yo, y bienes no transables o no transaccionables. Bien, obviamente que nosotros vamos a partir siempre, estos son derivaciones que devienen de cuando ustedes vieron la parte de comercio internacional, ¿sí? Donde analizamos ahí, cuando conmigo no, con la profesora, cuáles son las condicionantes del comercio internacional, qué provoca el comercio internacional, cuándo se comercia internacionalmente. De ahí salimos para el tema de los tipos de cambio, los modelos, los sistemas de cambio, ¿sí? Y ahora estamos, digamos, en cuestiones más técnicas asociadas a distintas líneas de razonamiento que nosotros vamos a analizar cuando veamos el comercio internacional. O sea, qué pasa bajo ciertas circunstancias. Este modelo TNT, ¿sí? Es un modelo básico que tiene sus falencias, obviamente, bastante viejo, por cierto, pero que nos va a servir, sobre todo aquí en Argentina, para poder quizás entender un poco ciertas vicisitudes que nosotros debemos necesariamente atravesar, ¿sí? Así que nosotros ya hicimos una referencia a este modelo, quizás un poco solapadamente, cuando en clases anteriores vimos el modelo Stop and Go, ¿sí? En este caso vamos a ver un poquito más profundamente y se van a dar cuenta de dónde está la vinculación. Y de este modelo TNT derivaremos, obviamente, en lo que decanta, que es el análisis del déficit comercial, ¿sí? Y la herramienta de la devaluación como un elemento para tratar de equilibrar este déficit comercial, ¿sí? Y por el otro lado vamos a ver la consecuencia de la aparición de lo que se denomina la enfermedad holandesa o síndrome holandés, ¿verdad?
que es, digamos, un fenómeno que se ha advertido en varias economías de forma reiterada. La primera vez que se identificó fue en Holanda, en el año 70, 74 más o menos, de ahí donde viene su nombre, y es bastante interesante que nosotros vamos a poder desarrollar. Así que bueno, pasemos directamente al desarrollo teórico del modelo TNT, modelo de bienes transables y no transables. Comenzamos entonces. Como yo ya les dije, este modelo obviamente deriva, digamos, de las necesidades y de las consecuencias del comercio internacional. O sea, parte de una visión un poco ricardiana, si se quiere, del comercio internacional, en la cual se analizan las ventajas absolutas y sobre todo las introducidas por Ricardo, que son las ventajas comparativas, a los efectos del establecimiento del comercio internacional. Claramente, este modelo, obviamente como todo modelo teórico, se basa en determinadas presunciones, determinados supuestos y en determinadas simplificaciones también, ¿no? Por eso no es medio difícil su abordaje. Tomando en cuenta estas limitaciones que nos va a dar, es que nosotros vamos a decir que justamente se empezó a analizar en cuanto a la capacidad de los bienes finales, que en un momento se los consideraba a todos como transables. A ver, ¿cuándo un bien es transable? Un bien se lo considera transable cuando puede participar del comercio internacional. ¿Estamos de acuerdo? Por defecto, un bien será no transable cuando no pueda participar del comercio internacional. Entonces, a un comienzo, ¿sí?, se consideraba que todos los bienes finales eran pasibles de ser transados internacionalmente, se producían internamente en cada país, por tanto, los insumos necesarios para la obtención de dichos bienes eran no transables. O sea, en principio se analizaba que los bienes finales eran transables y los insumos eran no transables. ¿Por qué eran no transables los insumos? Porque participaban justamente de la manufactura interna. Insumos no transables, manufactura interna, producto final, el bien final, y lo convertía en un bien absolutamente transable. Ya después, a partir de la década del 50 más o menos, ¿sí?, 52 para más datos, se empezó a percibir, si se quiere, o ya a darle importancia, porque la percepción ya estaba de antes, de que en definitiva había muchos bienes finales, primero algunos y después se dieron cuenta que muchos bienes y sobre todo servicios, que se los consideraba transables pero que en realidad eran no transables, ¿verdad? Entonces este era un tema. ¿Por qué? Porque los que son no transables, sean bienes o servicios, participan de la economía doméstica, de la economía interna, ¿verdad? Y los transables, obviamente, que participan de las dos economías, esto es de la economía doméstica, porque se comercian internamente, y también de la economía internacional, ¿verdad? Pero cuando se analizaban los bienes no transables, los no transables, se empezó a notar que son afectados fuertemente por las variaciones de la demanda interna. Claramente, si los no transables son consumidos internamente, la demanda de estos bienes, ¿sí?, influye en la producción de los mismos. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en definitiva, ahí se empezó a detectar que había un problema. ¿Cuál era el problema? Justamente la variabilidad de la demanda interna de los no transables que pegaba en la producción de dichos bienes. Sin embargo, los transables, ¿sí?, no tenían ese problema. ¿Por qué? Porque si el consumo interno mermaba, o variaba para ser más exacto, la producción no necesariamente debía variar. ¿Por qué? Porque podía reemplazarse
el consumo interno con consumo externo, toda vez que, vuelvo a insistir, los bienes transables participan del comercio internacional. O sea que había una posibilidad de sustituir demanda interna con demanda externa. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, tenemos que definir claramente cuáles son transables y no transables. Ya lo dijimos, pero vamos a darle un poquito más de vuelo. Los transables dijimos que son aquellos, hablamos de bienes y servicios siempre, ¿no? Luego está solamente restringido a bienes, pero considere que estamos hablando de servicios también. Son aquellos que participan en el comercio, son importados y exportados. Los no transables son los que no participan y son exclusivamente del consumo interno. Y acá tenemos que empezar determinando, digamos, nuestra primer, podríamos decir, preconclusión, si me permiten la palabra. ¿Cuál es? Que la producción de no transables tiene que ser exactamente igual que el consumo de dichos bienes, ¿verdad? O sea, producción y consumo de no transables tiene que coincidir. No podrá haber defecto ni podrá haber exceso. ¿Por qué? Porque si hubiere defecto, ¿verdad?, en la producción, yo no puedo incorporar bienes no transables del exterior porque no se transaccionan también. Ni tampoco podré colocar los excedentes. Por tanto, yo ya tengo ahí una primer limitación. Producción y consumo de no transables necesariamente tienen que ser equivalentes. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Los bienes transables, o sea, son susceptibles de ser comercializados al exterior, pero no quiere decir que es una obligación. No, por supuesto. Son susceptibles. Es correcta la apreciación. ¿Sí? Ok, perfecto. Participan. De ahí a que lo hagan es otro tema, ¿verdad? Pero tienen la posibilidad de hacerlo. Un ejemplo, ¿sí? Hay muchos tipos de bienes que son no transables. Y sobre todo yo les dije que son los servicios. A ver, pensemos un poquito. Hay determinados bienes, yo por ejemplo produzco trigo, ¿sí? Claramente, y primero por ser un commodity, es un bien netamente transable, no nos cabe ninguna duda, ¿verdad? Yo puedo reemplazar el trigo producido en el país, si fuera faltante lo puedo reemplazar por trigo brasilero y perfectamente puedo colocar excedentes de producción de trigo del país en cualquier otro país del mundo, ¿verdad? No hay ningún tipo de problema. Pero hay otros bienes, sobre todo los manufacturados, ¿sí?, que hay algunos que son no transables, pero ¿por qué? Básicamente porque tienen lo que se denominan, ¿no?, costos muy elevados de transporte, o hay barreras proteccionistas, y también ahí en el apunte no están mencionadas, barreras que se denominan naturales o artificiales. Ahora vamos a ver, barreras naturales o tecnológicas. Pensemos un poco. Un caso es, para darle un ejemplo, vamos a suponer que ustedes se dedican, o hay una industria acá en el país que se dedica a la fabricación de tanques de agua, tanques de reservorio de agua para la alimentación de agua de casas, ¿verdad? Que son tanques de 500, de 1000 litros, o que están arriba de las casas, que todas las casas tienen uno, claramente, ¿verdad? O más de uno. Bien. Es un bien claramente no transable. La pregunta es ¿por qué? ¿No habrá demanda en el exterior? Sí que la hay, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que enfrenta? ¿Por qué ese bien se convierte en no transable? Porque sus costos de transporte son muy elevados. El volumen es tan importante, ¿verdad? El volumen es cierto, y van rellenos de aire. Entonces usted está pagando, el transporte no solamente va por peso, sino por volumen, ¿sí?, es la tarifa. Entonces, en definitiva, el costo del transporte insume transportar la nada misma. Por tanto, esos tipos de productos, para darle un ejemplo, son productos que son técnicamente no transables.
Habrá otras barreras que son barreras tecnológicas. ¿Cuáles, por ejemplo? Vamos a suponer que yo quiero adquirir un software, ¿sí? Un software que sea, vamos a suponer, comercial, ¿verdad? Perfectamente, esto, la barrera tecnológica es relativa, pero para que se entienda, yo lo puedo adquirir acá, desarrollado por programadores argentinos, y perfectamente pueden desarrollarme el mismo software con la misma calidad en Tailandia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema de esta historia? Que es muy habitual, sobre todo en este mercado. Que para ciertos software, ¿sí? Las limitaciones del mercado interno limitan justamente su transacción. A ver, si yo necesito un software comercial, va a ser mucho más sencillo que un desarrollador argentino me lo pueda hacer, digamos, siguiendo lineamientos comerciales de normas tributarias, normas contables que se aplican en este país, y no haciendo exactamente, digamos, el trabajo contratándolo en el exterior, donde hubiera que dar un montón de requerimientos para que el producto se adapte a nuestras necesidades. Entiendo, o sea que el tema, cuando son software muy a medida, muy específicos, se convierte en definitiva en cuestiones un poquito más no transables. Si necesitamos un software de carácter general, claramente es un bien absolutamente transable. También dijimos que hay barreras proteccionistas. Esto es cuando los distintos estados, tratando de proteger determinado sector, lo que hacen es poner justamente barreras al ingreso o egreso de dichos bienes, ¿sí? Esto es, o no permiten su exportación, o bien no permiten su importación. De esto tenemos un montón, sobre todo la República Argentina, que suele tener periodos en los cuales son bastante restrictivas a algún tipo de exportaciones, no todas, algunas, ¿sí? Y también hay algunas muy poquitas importaciones que están prohibidas directamente. Por ejemplo, existe un caso, nuestra legislación prohíbe la importación de leche fluida, de vaca, ¿no? O sea que en definitiva nosotros no vamos a poder encontrar sus productos lácteos, pero no leche de vaca fluida producida en el exterior, porque no está permitido su ingreso acá en la República Argentina. Entonces, todo eso son condicionantes que me transforman un bien transable en no transable. ¿Y qué pasa con los servicios? Que es la parte más común. Y los servicios suelen ser, muchos de ellos, de característica estrictamente no transable, ¿sí? ¿Por qué? Acá dice, en el ejemplo está hablando de la atención odontológica. Podemos pensar en ese servicio, podemos pensar en un servicio de peluquería, por ejemplo, ¿verdad? Claramente, no es mi caso de que utilizo ese servicio, pero cualquiera de ustedes en ningún caso analizará, ¿sí?, ir a tomar un servicio de peluquería a Montevideo, en la República Oriental del Uruguay, por más que en Montevideo les salga mitad de precio, ¿sí? ¿Por qué? Y claramente porque usted tendría que absorber costos de transporte, alojamiento, estadía, lo que fuere, que convertiría ese servicio en notoriamente mucho más caro. Es entonces que, en definitiva, ese tipo de servicios ni siquiera uno lo analiza desde el punto de vista de la transabilidad. Directamente son no transables, uno va a consumir en forma interna. O sea que para el caso de la peluquería, cómo tiene que ser la producción, digamos, de ese sector, exactamente igual a la demanda de dicho sector, ¿sí? No va a haber gente que venga del exterior a cortarse el pelo, ni tampoco habrá gente interna que vaya a cortarse el pelo en el exterior. ¿Se entiende, chicos? Yo hice una consulta. Sí. ¿Los bienes que están prohibidos son no transables o directamente están fuera del comercio? No, se los considera técnicamente no transables.
no están fuera del comercio. ¿Por qué? Porque hay una limitación, una barrera que, si se quiere, es artificial, porque es una barrera legal que puede ser eliminada y automáticamente el producto vuelve a ser transable en términos normales. Ok, perfecto. ¿Sí? O sea, hay un comercio para ese bien. Lo que hay es una imposibilidad de la introducción de dicho bien. Claro, sí, sí. O sea, de forma que si entra en el país seguramente tienen una demanda. Exactamente, claramente, para poder hacerlo, qué sé yo. Ha habido muchos casos. Hay productos que son directamente no transables, pero por cuestiones de barreras proteccionistas y de costos de transporte. O sea, ustedes perdón, cosas que pasaron mucho tiempo antes que ustedes nacieran, ¿verdad? Por ejemplo, en cierto momento un gobierno, atendiendo justamente a los problemas inflacionarios, y ustedes que problema reiterado en nuestra historia, de modo tal de bajar el precio de un bien del país, de uno de los bienes de mayor consumo en el país, decidió su importación, ¿verdad? Porque justamente el precio en el exterior era mucho más barato, de manera tal de empujar, digamos, a la baja los precios internos. Técnicamente la medida era correcta, o sea, desde el punto de vista razonable, ¿sí? Se produjo la importación, pero ¿qué es lo que pasó? Barreras burocráticas internas hizo que el producto a su vez era perecedero, ¿sí? Y hasta que se destrabaron con todas las barreras proteccionistas justamente, no consiguieron que ese producto en definitiva termine siendo transable, ¿sí? Se terminaron pudriendo en los lugares de almacenamiento refrigerado, ¿verdad? Este problema, cosito, que sucedió durante el gobierno de Raúl Alfonsín, básicamente con la importación de pollos, ¿sí? Así que quizás alguno que guste la historia, en su momento lo va a leer, seguramente, con un caso muy sonado. A vista de hoy en día eso sería la nada misma, pero en su momento fue muy sonado. Y que bueno, también era una cuestión de un bien con tantas barreras que no permitió su rápida comercialización. ¿Está claro, muchachos, hasta acá? Sí, profe. Bien. Sigamos adelante. Entonces, bueno, hablamos un poco del costo de transporte, ¿sí? Que ya hablamos nosotros. El grado de proteccionismo también, ¿sí? También lo hablamos. Y empecemos a analizarlo un poco más teóricamente. Vamos a suponer que cuando nosotros analicemos este modelo de transables y no transables, que QT es la cantidad de transables y QNT es la cantidad de no transables, ¿sí? Ambos, transables y no transables, son en función de trabajo y capital. O sea, intervienen para su producción trabajo y capital. Esto es, para los transables, trabajo de transables y capital de transables, y para los no transables, trabajo de no transables y capital de no transables. ¿Estamos de acuerdo? Se considera que el capital es específico y fijo, por tanto inamovible en el corto plazo, ¿sí? Y que el otro factor, que es el trabajo, es absolutamente libre y flexible de ocupar distintos lugares dependiendo de las necesidades. ¿Qué quiere decir? Que fluirá, podrá pasar libremente tanto del sector transable al no transable como viceversa. ¿Entienden, muchachos? Sí, ¿Podría repetir, profe? Sí, como no, la parte del trabajo. Sí, eso último que dijo. Claro. Vamos a suponer que la fuerza laboral, o sea, el factor trabajo, es absolutamente libre en cuanto a la movilidad de pasaje a un sector hacia el otro. ¿Sí? O sea, vamos a suponer que el productor de trigo puede dejar de producir trigo y pasar a cortar el pelo y viceversa, ¿sí? Para usar los ejemplos que estuvimos analizando antes.
¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, y el capital, ya lo dije, es específico y fijo en el corto plazo, porque por lo tanto se considera, o sea, rígido en el corto plazo. Ambas funciones, ¿sí?, tienen, obviamente, una productividad marginal de trabajo decreciente. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Que, como nosotros tenemos capital fijo, ¿verdad?, por más que agreguemos mayor cantidad de trabajo, la productividad marginal va siendo decreciente, o sea, nosotros vamos perdiendo la posibilidad de producir cada vez más producto de la incorporación de una unidad de trabajo adicional. Esto es lo que es productividad marginal, ustedes lo están entendiendo. O sea, no vamos a poder lograr ni siquiera una productividad constante o una productividad positiva creciente por más que incorporemos unidades adicionales de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder decir? Que todo el factor trabajo va a estar ocupado en ambos sectores. O sea, no va a haber trabajadores que no estén ocupados en ninguno de estos dos sectores, o todos trabajarán repartidos entre el sector transable y entre el sector no transable. Con lo cual acá ya tenemos otra preconclusión, si se quiere, que el modelo claramente tiene raigambre clásica, o sea, trabaja bajo el supuesto de pleno empleo de factores. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Bien, sigue, podemos avanzar. Bien, o sea que el marco teórico es el relacionado en función a, digamos, cuáles son los factores que intervienen. El marco teórico 2 nos da la aparición, digamos, o la incorporación en este modelo de lo que es la frontera de las posibilidades de la producción, que esto ustedes lo vieron en economía general. ¿Qué era la frontera de las posibilidades de producción? La frontera máxima, o sea, el límite máximo de producción de un bien teniendo en cuenta la cantidad del otro. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Recuerdan el concepto de la FPP? Muchachos y muchachas. Y así por arriba, no, profe. ¿Cómo que no? Ustedes tenían dos bienes, bien A y bien B, ¿verdad? Ustedes trazaban, recuerdan, una línea, ¿sí? Digamos que si ustedes producían la totalidad de la producción en A, producían 0 de B. Y si producían todo B, era 0 de A. Y en el medio existía, obviamente, entre esos dos extremos, una línea que me representaba las posibles combinaciones de producción de A con respecto a B. Yo no podía producir más cantidad por fuera de esa frontera. Sí podía producir menos, si tenía capacidad ociosa, pero más no. ¿Lo recuerdan ahora? Sí, perfecto, profe. Sí. Ahora un poco más, aunque sea una idea. Bien, entonces, este modelo incorpora justamente esta frontera, ¿sí? O sea que la cantidad que yo puedo producir de no transables por cada nivel de transables. También se puede mostrar al revés, o sea, la cantidad que yo puedo producir de transables por cada nivel de no transables. Es exactamente lo mismo, porque son dos bienes, los analizamos como si fueran dos bienes. También acá subyace, ¿sí?, el concepto de que estos bienes transables y no transables son todos bienes normales. ¿Sí? Bien. ¿Saben lo que es un bien normal? Y si no saben, me suicidio. Bueno, es un delito la instigación al suicidio. ¿No recuerdan lo que es un bien normal? Muero. Eran los que cuando subía el ingreso, ¿eso, profe? ¿Puede ser? No me pregunte, yo estoy pidiendo. Bueno, cuando aumentaba el ingreso, aumentaba el consumo de ese bien, ¿puede ser? No sé, ¿qué opina? ¿Alguien? Aumentaba a medida que aumentaba la demanda, aumentaban los ingresos, algo así, profe.
O sea, aumenta el ingreso, aumenta la demanda del bien. ¿No? O sea, había una relación de qué tipo. Directa. Ahí está. Puede llegar a ser que sea así. Preocupante, ¿eh? Porque esto tendría que haber salido así, claramente. Es una relación directa. ¿Sí? Aumenta el ingreso, aumenta la cantidad y viceversa. Y lo mismo disminuye, la cantidad va a disminuir. ¿Cuáles eran los bienes que no reaccionaban de esa manera? Ya que estamos. Atípicos. Esos son los contrarios de los típicos. Inferiores. Ajá, bien. ¿Un ejemplo, un bien inferior? La Según Manaus. las marcas. Bueno, ¿Cuál? Perdón. Manaus. Ese era el ejemplo que nos daban siempre. La de uvas, sobre todo. Sí, es verdad. La coca es bien normal. Exactamente. Si analizamos como una primera marca, un bien normal, las segundas o terceras marcas, ¿verdad? Serían bienes de carácter inferior, la cual uno tendería, digamos, a tratar de sustituirlo, ¿sí? Son sustitutos imperfectos, claramente, y a su vez, aumentaban su cantidad a medida que disminuía el ingreso. A ver, aguarden un instante, tengo que contestar algo acá. Ya en silencio nada más. Bueno, he vuelto, chicos, disculpen. Bueno, ¿estamos de acuerdo hasta acá entonces? No estamos. Estamos en la frontera de las posibilidades, ¿verdad? Por tanto, acá donde sin ir a este análisis de acá, que no aporta mucho, ¿qué es lo que me dice acá? Dice, de no existir producción de bienes transables, el consumo doméstico de no transables es igual a la producción doméstica. De esto lo que ya hablamos nosotros, ¿sí? Que la producción de no transables tiene que ser igual a su consumo. Si no, esto no funciona, no camina ni para atrás, ¿sí? Dice, de existir producción de transables, el consumo, esto es muy importante, no debe por qué coincidir con la producción doméstica de los mismos, ¿verdad? Esto es, el consumo doméstico no tiene por qué ser igual. O sea, que en definitiva, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber exceso o defecto de producción. Si hay exceso de producción, podrá haber saldos exportables. Si hay defecto en la producción, necesariamente deberá haber importaciones. Profe, una consulta. Todo esto hablando de cuánto tiempo, o sea, no puede haber un exceso no sé si se entiende, en qué fracción de tiempo se está evaluando. ¿A qué te referís con esto? A ver, creo entenderte, pero... Como que si nos referimos, bueno, a un año en la producción... vos querés el espacio temporal. Claro, sí. Bueno, en realidad esto tiene una aplicación, podríamos decir, intertemporal. Puede ser en el corto o mediano plazo. Pero porque en realidad tiene relación, ya todavía no lo vimos, te anticipo solamente, con el déficit de balanza, ¿verdad? A veces los déficits de balanza se dan en el corto plazo y a veces en términos temporales, ¿no? O a veces tardan un año manifestarse, ¿entendés? Pero vos tenés que, básicamente esto se da, querés verlo un poquito más en términos temporales, más que nada es aplicable al corto plazo, ¿sí? Prácticamente podríamos decirlo en el momento, en un plazo de 6 meses. ¿Querés verlo en términos temporales? Claro, yo porque, o sea, hablando de los bienes no transables, si eran los 5 que existían, no puede haber excedente, entonces es decir, bueno, nadie sabe en realidad cuánto es lo que tenés que producir para que el consumo interno te lo absorba todo,
en determinado tiempo. Entonces, o sea, ¿cuál es Claro. el límite de tiempo que tomás? No, bueno, lo que pasa es que ahí también tenés otra cuestión. Nosotros no lo desarrollamos mucho, pero ya que sale la pregunta, hacemos un breve comentario. La producción de no transables se ajusta sola. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que nosotros podemos verlo en términos prácticos? Si sobran peluqueras, las peluqueras van a buscar otra cuestión, otro trabajo. ¿Sí? O sea, el ajuste se da por la producción. El consumo aumenta y disminuye, la producción acompaña, siempre equiparando. Claro, sí, el que ya no puede vivir de eso va a buscar otra cosa. Exactamente, es una cuestión que es lógica. Acá en la lógica del mercado, para los no transables es absolutamente descarnada, ¿sí? O sea, hay un consumo que el mismo será mayor o menor y habrá una producción que abastezca dicho consumo, ¿sí? Si hay una producción excedente, el que sobra se muere, ¿sí? Sí, y el que falta, en definitiva, lo que va a haber es, digamos, la incorporación de unidades de producción adicional. Pero en definitiva, el que marca el pulso de la producción es el consumo del sector de los no transables. Claro, está bien, la producción se va a ir ajustando a eso. Exactamente. Bien. Bueno, entonces, ¿qué me está volviendo acá al tema que estábamos analizando antes? Si hay importaciones y exportaciones, en definitiva, ahí lo que hay es un impacto en la balanza comercial. Esto es, la balanza comercial, si hay expo, ¿sí? Va a haber superávit en balanza. ¿Sí? Ahora, si hay impo, es muy probable que la balanza se muestre deficitaria. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que me dice que la balanza comercial es igual al exceso de efecto de producción de bienes transables por sobre la absorción interna de este tipo de bienes. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a insistir. Si hay una producción sobrante, ¿sí? No se absorbe internamente todo lo que se produce de transables, hay un exceso de producción, hay un saldo exportable, en definitiva podrá haber un saldo de balanza comercial positivo. Cuando hay necesidad de importar, habrá un saldo de balanza comercial negativo. ¿Se entiende, muchachos? Sí, se entiende. Bien. Y en el último marco teórico, que es el número 3, vemos un poquito el tema de la demanda. Acá vimos la producción. En el marco de la demanda, nosotros acá, miren lo que tenemos, justamente. Tenemos acá esta rayita celeste, es nuestra frontera de las posibilidades de producción. O sea, donde yo tengo la cantidad de transables y el consumo de los mismos, y la cantidad de no transables y el consumo de los mismos. ¿Verdad? Si yo produzco todos no transables, ¿cuál va a ser mi producción de transables? 0. Si yo produzco todos transables, ¿cuál va a ser mi producción de no transables? 0. Por eso es que la frontera de la posibilidad de la producción es justamente aquella línea que establece los múltiples e infinitas combinaciones de producción y consumo de un bien con respecto al otro. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo ubicarme por acá. Sería una situación inalcanzable. ¿Sí? Sí me puedo ubicar perfectamente por debajo de la frontera, pero ubicarme por debajo de la frontera sería estar con capacidad ociosa. Y estamos en presencia, como ya les dije, de un razonamiento de corte clásico, por tanto, siempre vamos a estar ubicados en el máximo de producción posible que nos va a marcar nuestra frontera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto, profe. Bien. Y tendremos una demanda, que la demanda justamente estará, una demanda agregada que consumirá transables y no transables, de los dos. En el equilibrio estará todo tranquilo, obviamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nos ubicamos en 1 o en 2? Vamos a analizar la opción de arriba, ¿sí? Hablar o analizar las situaciones marcadas en 1 y 2 implica hablar de déficit comercial. A ver, ¿qué es lo que suponemos acá? Si yo demando 2, la cantidad de 2, claramente es inferior a la cantidad producida en 1. ¿Estamos de acuerdo? Yo produzco 100 y demando 200.
Ese triángulo conformado por 1, 2 y E, ¿sí?, es lo que me forma. Y lo que me forma justamente la situación deficitaria. Ahí va a haber necesidad de importaciones. ¿Para qué? Para abastecer la demanda insatisfecha por la producción. ¿Se entiende, muchachos? Siempre sobre transables. Porque los no transables, ¿qué va a pasar? La cantidad con respecto a su producción. Es la misma. Va a ser exactamente la misma. O sea que en definitiva ese déficit comercial va a estar demostrado por los transables. Gracias. ¿Qué pasa en 3 y en 4? Al revés. Exactamente. Va a haber una situación superavitaria. Esto es, demando 50, produzco 300, la diferencia es superávit comercial, saldo exportable. Vuelvo a reiterar la situación. La cantidad de no transables es igual a la producción de los mismos, ¿verdad? Por tanto, va a haber situaciones de superávit. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta acá? Entonces, claro, además, profe, todos los ajustes se tienen que hacer por los transables porque no se pueden exportar e importar los no transables. Exactamente, los no transables siempre son, hay que enjuagarlo, es un trapito sucio que se lava dentro de la casa, ¿verdad? Así que bueno, bien. ¿Qué preconclusiones podemos ir sacando ya de este análisis? Que si un país está por un tiempo más o menos prolongado en situación de déficit comercial, ¿sí?, automáticamente el déficit comercial, ¿cómo va a ser? Tiene que ser financiado, ¿verdad? ¿Cómo se financia el déficit? Con reservas, por ejemplo, o, como habitualmente sucede, acumulando deuda, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes saben que la acumulación de deuda necesariamente provocará en un futuro más o menos cercano, ¿sí?, una restricción presupuestaria. ¿Sí? ¿Por qué? Obviamente porque la deuda esa va a haber que pagarla, con más sus intereses. Por tanto, la situación deficitaria comercial de un momento necesariamente implicará que en un futuro exista un superávit de manera tal de poder satisfacer las deudas contraídas. Profe, ¿y la emisión de moneda también no sería una forma de tratar de saldar una deuda? Pero en realidad usted está transformando una deuda en otra. La emisión de moneda, en definitiva, es otra forma de deuda. Claro, pero ¿no sería también algo que nos está pasando a nosotros que por la emisión de moneda podemos llegar a saldar algo de la deuda, pero entramos en otra? Sí, en definitiva no salda nada. Pasa que te aumenta todos los precios, es lo mismo. Sí, pero más allá de eso, la emisión de moneda no salda ninguna deuda. Lo que hace es transformar, lo que se denomina es una novación de una deuda. Transforma una deuda en otra. ¿Sí? Y aparte, profe, si la deuda es en dólares y emitís cada vez más, tu moneda va a empezar a valer menos. O sea, es un poco lo mismo. Es siempre, pues, eso forma parte del... Es como el perro que se quiere morder la cola, ¿verdad? Algunos lo logran en determinadas circunstancias. Generalmente siempre está... La cola va más rápido que la cabeza. Bien. Entonces, esa situación, vuelvo a insistir, ¿sí?, una situación de déficit comercial necesariamente requiere en un futuro una situación de superávit comercial. Ningún país, ninguna economía puede, ¿sí?, per se mantenerse, digamos, en forma, podríamos decir, indefinida, con una situación deficitaria comercial. En algún momento tiene que haber un ajuste tal que la situación sea superavitaria. Esto es como en la casa de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos gastar más de lo que nos ingresa por
digamos, de los ingresos que tengamos. Se puede hacer durante un tiempo determinado, por las circunstancias que fueren, pero en algún momento, ¿qué va a haber que hacer? Va a haber que restringir los gastos de manera tal de que haya superávit para poder satisfacer las deudas. Si no, no hay manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, nosotros sabemos que vamos a tener que incurrir en un superávit. La forma de incurrir en un superávit es de que caiga la demanda doméstica de transables. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si cae la demanda doméstica de transables, automáticamente va a haber un excedente exportable. Ahora, ¿el problema cuál es? Que cuando cae la demanda doméstica de transables y de no transables. Cae toda la demanda doméstica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El modelo que dice, no hay problema, es mejor para este modelo si cae la demanda doméstica. ¿Por qué? Porque en definitiva, vuelvo a insistir, quiero que me sigan el razonamiento. Si cae la demanda doméstica de transables, hay saldo exportable. Y si cae la demanda doméstica de no transables, ¿sí?, la producción también va a caer. Y el excedente de esos trabajadores, ¿a dónde van a ir? Como son libres, van a ir a servir al sector transable. Por lo tanto, la caída de la demanda doméstica va a aumentar la producción de transables, producto de la disminución en la producción de no transables. ¿Se entiende, muchachos? Sí, sí. Y si el producto requiere alguna especialización o algo así, o sea, Bueno, el modelo acepta que el peluquero o peluquera puede ir a cultivar trigo sin ningún tipo de problema ni limitación. ¿Está? Hay movilidad de factores. ¿Se entiende, chicos? sí, sí. Bien. Ahora, ¿cómo se logra esa caída en la demanda doméstica? Generalmente, por no decir siempre, a través de un aumento del tipo de cambio, ¿verdad? En lo que implica en definitiva es una depreciación o devaluación. Depende del sistema de cambio vigente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que una devaluación o depreciación provocará justamente una caída en la demanda doméstica, aumento de saldos exportables, y a su vez esos saldos exportables se vuelven más atractivos. ¿Por qué? Porque se convierten en más baratos en términos de exportación, producto justamente de esta devaluación o depreciación. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe, por mi parte sí. Chicas, chicos, el resto. Sí, profe, se entendió. Bien. Ahora bien, antes de seguir avanzando por la depreciación o devaluación, ¿sí?, acá donde vamos a incorporar lo que es la enfermedad holandesa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese desplazamiento, en definitiva, esa depreciación o devaluación provoca un desplazamiento de recursos. El recurso que está en un lado va a parar a otro. Es así. Pero puede ser que los recursos también se desplacen y no por una depreciación o devaluación, sino, por ejemplo, cita el caso de Holanda en el año 74, en este caso, que hizo unos descubrimientos muy grandes de gas y petróleo saben ustedes que Holanda es un país muy chiquitito, en el mar, sobre todo en la parte norte de su plataforma, ¿verdad?, Mar del Norte, donde comenzó una explotación muy importante de yacimientos de gas y petróleo. Lo que lo hizo productor de estos bienes, ¿sí?, y aumentaron notablemente las exportaciones. Estas exportaciones que aumentaron en Holanda, ¿sí?, provocó un flujo de divisas muy importante. Ese flujo de divisas, ¿qué me provoca? Me provoca la apreciación de la moneda, en este caso el florín era en ese momento, ¿sí? Se empezó a apreciar mucho la moneda.
¿Y qué pasó acá? Claramente, al apreciarse la moneda empezaron los primeros problemas. ¿Cuáles son los problemas? Y se empezaron a consumir muchos bienes no transables, más servicios, porque la gente aumentó su ingreso, ¿verdad? Como aumentó el consumo de no transables, parte de la producción de transables que estaba afectada al yacimiento petrolífero, se empezó a desplazar a el sector de no transables. Con lo que quien había iniciado este proceso virtuoso empezó a perder trabajadores, con lo cual empezó a decaer este proceso. Empezó a declinar la producción de transables. ¿Sí? La moneda se apreció tanto que a su vez las otras exportaciones que tenía el país se convirtieron en demasiado caras, perdió productividad. Por lo tanto, es acá donde da el escenario que se denomina enfermedad holandesa o síndrome holandés, en el cual un desplazamiento de recursos que comienza, digamos, siendo, entre comillas, saludable, termina siendo pernicioso. ¿Se entiende, muchachos? Claro, sí, o sea, lo que parecía ser bueno Exactamente. terminó afectando. Comenzó siéndolo, ¿verdad? Pero no terminó siéndolo. Este fenómeno Eso, profe, sí. Porque hubo mucha industria nacional, ¿sería? A ver, no la termino de entender. Es decir, que se empezaron a consumir tanto los productos nacionales que no hacían falta importar. No. El problema es que se empezaron a aumentar el consumo de los no transables. Usted sabe que hay movilidad de factores. Entonces, si aumenta el consumo de los no transables, tiene que aumentar también su producción. Y la producción de no transables aumentó a costa de disminuir la de transables, que era justamente el sector que había originado el aumento en el nivel de ingreso de divisas. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Y además, justamente este aumento en el ingreso de divisas apreció tanto el florín que ya las exportaciones tradicionales que tenía Holanda con anterioridad a este sector energético comenzaron a perder productividad, competitividad. Por tanto, empezaron también a caer las exportaciones esas. O sea que en definitiva, lo que comenzó siendo un círculo virtuoso terminó siendo un círculo vicioso. ¿Sí? Este fenómeno también se repitió en Colombia, ¿sí? Exportaciones de café, acá lo dice, y también se vio claramente, también por ahí por la década del 70 y pico por ahí, en Venezuela, cuando Venezuela descubrió, digamos, las segundas reservas a nivel mundial de petróleo que existen en el mundo, ¿sí? También le sucedió un fenómeno parecido, más allá de que después vinieron los problemas que tienen ahora, que son otros problemas, ¿sí? Pero Venezuela también sufrió el síndrome holandés, un poco después que Holanda, ¿sí? Pero no mucho, ¿no? También justamente por el ingreso excesivo de divisas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, profe. Muchachas. Esto también, y acá ya estamos casi terminando, dice, este modelo también permite explicar, ¿sí?, por qué el costo de vida de determinados países es mucho más elevado que otros. O sea, ¿por qué el costo de vida en los países ricos es más elevado que en los países pobres? Uno sabe que es así. Ahora, ¿por qué es así? Múltiples factores. Este modelo TNT también da una explicación, que es parcial, obviamente, ¿sí? Para este modelo dice la diferencia radica en los bienes no transables. A ver, pensemos por qué, ¿sí? El modelo sostiene, con razón, ¿sí?, que un país es más caro cuando sus bienes no transables son más caros en el país que en el extranjero. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando a mí, si yo voy, por ejemplo, a Japón, desconozco que sea así, pero intuyo que debe serlo, un servicio de peluquería debe ser
tremendamente más caro que acá en Ramón Mejía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tremendamente más caro. Ahora, ¿por qué esto es así? Claramente, porque, para citar Japón, país con altísima productividad, ¿sí? Sector de transables muy importante, ¿sí? Salarios del sector transable también muy importantes, lo que replica en salarios del sector no transable también que sean importantes. Todo el nivel salarial de la economía es mucho más alto. Si el nivel salarial de la economía es más alto, implica que el costo de los no transables también lo va a ser. Por tanto, ¿sí? Las economías de los países ricos implican costos de vida superiores, ¿sí?, que los países que tienen un nivel inferior en su nivel de ingreso. ¿Se entiende, muchachos? O sea, profe, para ellos en realidad va a ser lo mismo. Para quien va a ser más caro es para nosotros si vamos allá. Obviamente, y para ellos va a ser más barato si vienen acá. Claro, sí. Internamente no se siente, ¿verdad? Claro, pero eso es porque su moneda vale más, ganan más plata también, entonces vienen acá y encuentran todo mucho más barato. Claro, pero vos, por ejemplo, cuando vos vas a hacerte tu servicio de peluquería, ¿verdad? Más allá de que sea caro o no, y los ingresos acompañen o no, no estamos decidiendo eso. Pero uno no piensa, ¿verdad? Y dice, uy, che, mira, si yo esto lo hiciera en Santiago de Chile me saldría la mitad. Es el precio que tenés que pagar por el lugar que vas, por lo que puedes pagar vos o que pague, no importa, o sea, esa situación está dada en términos internos. Ahora, si vos te querés hacer eso mismo en Tokio o en París, bueno, agárrate. Claro, yo lo que voy es, por ejemplo, para mí ir a la peluquería representa, no sé, un 5% de mi salario. Sí. Y para la persona que está en Japón también representa un 5% de su salario. Totalmente. Ah, ok. Lo que pasa es que Profe, igual no sé si realmente es así porque, bueno, en Japón ganan el triple que nosotros, un ciudadano promedio, pero claro, al estar 1-1, a nosotros nos sigue saliendo más caro y a ellos más barato, por lo tanto gastarían mucho menos del sueldo si se vienen acá que nosotros allá. Claro, bueno, es lo que estamos hablando. ¿Se entendió? Sí, es justo lo que estaba hablando justamente la compañera antes. Creo que era Ornella. Creo que acá está en este grupo, está Ornella. Sí, sí. Ah, bien, por la voz, pues yo tengo algún recuerdo, pero como no los veo. Sí, es lo que estamos hablando, claramente, el porcentaje es exactamente el mismo. Lo que pasa es que después si hay traslado de personas, las personas se trasladan, pero no los ingresos. Estamos claro, de acuerdo. Sí. Así que esto es exactamente lo mismo. Y ya estuvimos analizándolo la clase pasada, creo, o anterior, cuando vimos el índice Big Mac, que yo hice un comentario. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Básicamente es costo de vida de un país con respecto a otro. Más o menos lo que nos da a nosotros que países de ingresos similares, el costo de vida más o menos es igual. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Desde acá, ahora nosotros estamos en un proceso, digamos, de empobrecimiento en términos reales, lamentablemente, por problemas económicos que estamos atravesando. Pero usted puede ir perfectamente a cualquier país de la región, ¿sí? Uruguay, Brasil, Chile, que más o menos, con diferencias, pero más o menos el costo de vida es aproximadamente igual, entiendan eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo que ir a otros países con niveles de ingreso mucho más altos, ¿sí? No le digo que vaya ahora, hoy, 12 de noviembre, porque si hoy quiere comparar realidad argentina con realidad uruguaya, se va a querer matar, ¿sí? No lo haga hoy con esta realidad de hoy. Pero en términos más o menos generales suele ser un poquito más caro algunas cosas, otras son quizás levemente más baratas, pero en definitiva el promedio es aproximadamente igual si es que, vuelvo a insistir, el nivel de ingreso es más o menos igual. ¿Está claro, muchachos? Sí.
Yo me quedó una duda con respecto a los porcentajes, eso que una compañera dijo de, por ejemplo, el 5% de la peluquería acá es lo mismo que en Japón, por ejemplo. Exactamente. Sí. Pero no me cierra o sea, en ese caso, viendo nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, que no se complica el ahorro y todo eso. ¿Por qué sería? ¿Por el valor de mercado de los bienes? No, que cambian. Por el nivel de ingreso en divisas. A ver, vamos a poner valores, ¿sí? Vamos a suponer que, qué sé yo, tiene un ingreso de 100.000 pesos, ¿verdad? Por lo tanto, el servicio de peluquería le sale 5.000, 5%. ¿Sí? ¿Saqué bien la cuenta? Sí, saqué bien la cuenta. ¿Verdad? Listo, perfecto. Son 5.000 pesos. ¿Cuántos dólares son? 5.000 pesos. Ya está como 207, no sé cuándo está. Bueno, póngale, para sacar una cuenta redonda, vamos a suponer que valga 200 pesos. ¿Sí? Son 250 dólares, ¿no? 5.000 pesos, 25. 25. Bueno, 25 Sí, dolió. dólares. Fuerte, sí. Son 25 dólares. Perfecto, está bien. Sí, son 25 dólares. Si usted va a Estados Unidos, ¿sí? Seguramente la peluquería le va a salir 50 o 100 dólares, ¿sí? Pero no va a ganar la misma cantidad de dólares que va a ganar acá en nuestro país. Va a ganar el doble o el triple. O sea que en definitiva el porcentaje... Le faltó la propina, profe. Bueno, imaginemos que está todo incluido. En definitiva, lo que dijo la compañera es que representan los mismos porcentajes sobre el nivel de ingreso local de cada uno de los países. ¿Se entiende? Claro, ya 100.000 pesos son 500 dólares y ganan por lo menos 1.000 y algo. Obviamente, olvídese. No charlemos, Dora, porque me acaba de deprimir. ¿Está? Profe, a mí me quedó una duda con lo de la enfermedad holandesa. Sí. Usted dijo que al aumentar el tipo de cambio, de Holanda en este caso, a los demás países no les convenía comprarles a Claro. Holanda, porque, bueno, Sí. obviamente necesitaban poner muchas más divisas, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, no sé, Estados Unidos? Para el resto de los países, Estados Unidos siempre fue caro, porque tiene como que el dólar es el que siempre va marcando en muchas de las economías de todo el mundo. Sí. ¿Y por qué aún sigue exportando, o sea, lo más bien, y nadie deja de comprarlo? Básicamente porque es moneda patrón. Es la moneda de referencia. Eso le iba a decir, profe, porque hoy se rige por patrón dólar. Exactamente, es moneda de referencia, los ajustes se hacen en función de esa moneda. Tuvieron la suficiente Pero si cambia esa, cambia todo. Exactamente, la suficiente astucia, fortaleza, inteligencia para poner su moneda patrón. El resto vaya a la fila. ¿Está? Ok, sí, perfecto. Listo, así. Y la fila es larga, nosotros estamos bastante atrás, por cierto. Bien. Y por último, acá, sí, porque esto ya está cerrando, sí, justamente, cierra esto. Acá están justamente las conclusiones verdaderas. Hacemos preconclusiones, pero estas son las verdaderas. Dice que cuando nosotros estamos en presencia de déficit comercial, pasar a un superávit siempre se requieren 3 pasos. ¿Sí? Y piénsenlo en realidad argentina. Caída de consumo. Aumento de tipo de cambio. ¿Sí? Lo que hace que, ¿verdad? Aumentan el precio de los bienes transables con respecto a los no transables. Y hay un desplazamiento de recursos bajo este modelo, del sector no transable hacia el sector transable. O sea que este modelo, para cerrarlo esto en los últimos 5 minutos, claramente, ¿sí?, es una excusa que tiene el keynesianismo para, si se quiere avalar una devaluación o una depreciación. Porque dice bien, se devalúa, se deprecia, esto provocará una caída del consumo, el tipo de cambio real va a aumentar,
¿verdad? Van a aumentar los saldos exportables, ¿sí? Aumentarán los saldos exportables, aumentará el ingreso de divisas y empezará a acomodarse justamente ese déficit comercial. ¿Se entiende, muchachos? ¿Lo pueden ver o no? O sea que, claramente, la visión keynesiana, ¿sí? Que no desea este término, estas soluciones, sino que las soluciones siempre van por el lado de la demanda, encontró este modelo TNT, ¿sí? Como atajo, como justificación, justamente para, si se quiere, avalar una devaluación, ¿sí? De manera tal de que la devaluación provocaría justamente la transformación de un déficit comercial a un superávit comercial. Y esto es lo que nosotros vimos, un poquito para cerrar, lo que era el modelo Stop and Go, ¿sí? Modelo en el cual teníamos una expansión, hasta que llegaba un momento, se agotaba esa expansión, ¿sí? Teníamos que entrar en un esquema devaluatorio, caída nuevamente, ¿sí? Era el típico pico del serrucho, caída y empieza de vuelta todo el sistema. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe, todo bien. Muchachos que incluye a las chicas, eso estamos siempre de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Muchachos en general, chicos. Bien. Lo último que tengo para decir al respecto es, obviamente, los estructuralistas, la escuela estructuralista, ¿sí? Se queja de esto, claramente. Si bien tiene visión keynesiana, la escuela estructuralista tiene origen keynesiano, pero dice, un momento, no siempre la devaluación va a ser la solución, ¿sí? Porque en definitiva muchas veces, con razón también lo dice, las situaciones deficitarias comerciales que existan se deben a problemas propios de la estructura económica, ¿sí? O sea que el país sea muy dependiente de determinado tipo de importaciones. Hay varios problemas, ¿sí? Que no solamente se solucionan con una modificación en el tipo de cambio. Entonces, también obviamente el estructuralismo dice claramente el factor trabajo, ¿sí? No puede ir de un sector al otro así alegremente, porque hay rigideces por innumerables razones, cosa que también es razón, ¿sí? Pero bueno, el modelo TNT lo que me permite justamente es una aproximación a una comprensión de los distintos procesos que van atravesando las distintas economías. Y la nuestra, como siempre, siempre encontramos ejemplos a mano para poder usarlos a nuestro favor, ¿sí? O para entender las cosas más que a nuestro favor. ¿Está claro, chicos? Sí, perfecto, profesor, entendido. Chicos, chicas. ¿Alguien quiere hacer algún tipo de pregunta? Yo, profe, me hago lío con la palabra depreciación y devaluación. Si aumenta el tipo de cambio, ¿hay una depreciación o una devaluación? Es lo mismo. Esto yo lo expliqué cuando di tipos de cambio. Que Okay. la palabra nosotros la podemos usar como sinónimo. Técnicamente hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Si usted está en un sistema de tipo de cambio flexible, ¿sí? Sí. Entonces lo que corresponde es aplicar la palabra depreciación. Ahora, si el sistema de cambio es fijo, lo que corresponde es aplicar la palabra devaluación. El efecto es exactamente el mismo. Es simplemente hablar correctamente de acuerdo al tipo de sistema de cambio que se esté aplicando en ese momento en el país. Ok. Muchas gracias. No, por favor. Bien. Chicos, chicas. Por mi parte, todo bien, profe. Bueno,
Entonces, nuevamente, nadie tiene nada para preguntar. Sí, yo, profe, una consulta. El tema de las actividades, ¿se lo tenemos que preguntar a la profesora o también le podemos preguntar a usted? Si yo no di actividades, si son actividades de la profe, a la profe. ¿Vale? Ah, listo. Por favor. Bueno. Sí, para no hacer lío. Bien. Y, profe, otra consulta. ¿Hay alguna certeza que el parcial sea virtual o presencial? Hoy informaron parcial virtual, recuperatorio presencial. Parcial puede requerir también la toma de alguna pregunta oral. No sé bien cómo es eso. No me pregunten demasiado porque no lo sé bien. Pero sí sé, sí sé que el recuperatorio es presencial, sí sé que el parcial es virtual, aunque con respecto al parcial puede haber una pregunta oral. ¿Está? Bueno, sí. Y la cantidad de puntos es hasta la clase 28, ¿no? Los temas, perdón. Hasta lo último que veamos, que va a ser crecimiento económico. A mí me queda solamente, de acuerdo al cronograma que estoy mirando, un solo tema más por dar. A mí. A la profe creo que le quedan dos clases más con la profe. El martes que viene y el otro. ¿Sí? Según creo. Por el calendario, sí. A la profe le quedaría 16 y 23 con temas nuevos, ¿verdad? Y a usted del 19. Y a mí me quedaría 19, exactamente. Correcto. Y el 26, profe, que es repaso. El 26, claro, es simulacro, alguna historia de esa. Pero no habría contenido. Ok. Vieron que siempre es bastante ordenadito esto. Creo yo, ¿no? No sé. A mí se me hizo como que la segunda parte es más larga, me parece. No sé. En Pues, cantidad de contenidos. Sí, tiene más contenido. Sí. Lo otro ¿Es más difícil el parcial que el otro? No sé, para mí son los dos iguales, pero no sé qué decirle. Depende de cuánto sabramos, cuánto estudiamos. Exactamente, depende. Según cómo se mire, todo depende. Bien, ¿alguien quiere consultar algo más, chicos? Bueno. Por mi parte no. Perfecto, entonces, nada, que tengan el mejor de los fines de semana, que descansen y si Dios quiere nos estamos viendo el viernes que viene. Buenísimo, Gracias profe. por Chao.